como les decía, de lo que se trata entonces de mediante qué procedimiento se puede obtener, se puede producir la electrización de objetos materiales, dado que en general los materiales se encuentran eléctricamente neutros. Eso porque ya sabemos la naturaleza de la materia o la naturaleza de los átomos en general es eléctricamente neutra por la equiparación entre cantidad de partículas positivas con cantidad de partículas negativas. Justamente el modelo eléctrico de la materia supone la posibilidad de intercambio de partículas positivas y negativas, de manera que podamos explicar estos fenómenos de atracción y repulsión eléctrica que se observan en la naturaleza. Y esos procedimientos básicamente se catalogan como electrización por frotación, por contacto y por inducción. Y cuando hablamos de electrización por inducción, es importante tener presente la diferencia que va a ocurrir en los materiales aisladores respecto de los materiales conductores. Por supuesto, los nombres son bastante descriptivos, digamos. La electrización por frotación evidentemente está asociado a un procedimiento o a un acto de frotar, a una cuestión mecánica. Lo mismo el contacto directo de un objeto con otro. Y la inducción también es una palabra probablemente menos conocida, pero también nos da una idea de qué quiere decir la electrización mediante este procedimiento. Y lo vamos a revisar justamente para visualizar de qué manera podemos aplicar el modelo eléctrico de la transferencia de carga de un cuerpo a otro, pensando solamente en la existencia de tipos de partículas positivas y negativas, sin necesariamente tener presente la teoría atómica, digamos. Uno puede, por supuesto, tenerla presente, pero la explicación electrostática no requiere la teoría atómica, lo que requiere es suponer la existencia de dos tipos de partículas, positivas y negativas. En el caso de la electrización por frotamiento, como el nombre lo dice, ¿cierto? Ocurre cuando se realiza el acto mecánico o ocurre el fenómeno mecánico de frotar, de friccionar materiales, uno contra otro. Distintos tipos de materiales que se frotan. En la vida cotidiana esto ocurre habitualmente, dependiendo también sí, de las condiciones ambientales. En algunas ocasiones es mucho más evidente que en otras. Una situación relativamente cotidiana que puede surgir es cuando se electriza, por ejemplo, una peineta, como vemos en la imagen de la derecha. Arriba lo que vemos es que el cabello, o un pelo del personaje, de la niña en este caso, tiene cargas positivas y negativas. Fíjense que aquí solamente estamos representando los tipos de partículas que hay aquí cargadas eléctricamente. Nosotros podemos pensar, con el modelo atómico presente, que estamos hablando de átomos con núcleos positivos en los protones y con carga negativa en los electrones. Pero no es necesario profundizar a ese nivel. Simplemente visualizamos que hay la misma cantidad de carga positiva que carga negativa en el cabello. Y también ocurre lo mismo en el caso de la peineta. Tiene tanta carga positiva como carga negativa. Por lo tanto, son materiales eléctricamente neutros. No hay exceso de carga de ningún tipo. Sin embargo, al peinarse, ¿cierto? Lo que ocurre desde el punto de vista mecánico es la fricción entre un material, que es la peineta, probablemente plástica, y otro material, que es el cabello, ¿cierto? Que es algún tipo de colágeno, etcétera, algún tipo de fibra. Y entonces esa fricción es la fricción mecánica de los átomos de un material con los átomos del otro material, lo que va a provocar la transferencia de carga eléctrica, la transferencia de un tipo de partícula de un material al otro. Y en ese proceso entonces, en general, como son materiales distintos, uno de los materiales generalmente tiene tiene menor, digamos, tiene más capacidad para entregar o para perder carga de un tipo, y el otro tiene mayor capacidad para
recibir o menor capacidad para perder ese mismo tipo de carga. En este caso vemos que es el pelo el que pierde carga eléctrica negativa. Antes tenía, según la representación, 3 cargas negativas, aquí se queda con una al friccionar con la peineta, y lo que perdió el cabello quedó adherido al material de la peineta. Por lo tanto, se produce un desbalance de carga en los dos materiales. Tanto el pelo como la peineta quedan electrizados. Y esto sería un proceso de electrización por frotamiento. Cuando hay electrización por frotamiento, los dos objetos, los dos materiales, quedan electrizados con cargas opuestas. Vemos, por supuesto, que es importante que los materiales sean de distinto tipo para que uno de los dos pueda entregar carga eléctrica, porque siempre va a haber diferencia en términos de la capacidad para perder o para ganar carga. Y en el caso de la izquierda vemos un ejemplo más histórico, en el sentido de que está asociado esta comparación a la definición del tipo de carga eléctrica. El ejercicio es simplemente frotar una varilla, pero por supuesto las varillas pueden ser de distintos materiales, y los paños o los materiales con los cuales se frote la varilla también pueden ser de distintos materiales. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, que dependiendo del tipo de material, el comportamiento eléctrico es distinto. Y esto, por supuesto, uno podría compararlo o evidenciarlo prácticamente, digamos, con una demostración práctica. Si es que la varilla es de vidrio, y entonces esa varilla es frotada con un paño de seda, lo que se puede apreciar es que la varilla de vidrio tiene un exceso de carga eléctrica, en este caso positiva, y el paño de seda un exceso de carga eléctrica negativa. En principio, digamos, si es que no hacemos una definición, no tomamos una convención, no nos ponemos de acuerdo sobre el tipo de carga, podríamos llamarle positiva o negativa a cualquiera de las dos. Sin embargo, cuando realizamos la misma demostración con una varilla de plástico, con un paño de lana, de nuevo, por supuesto, se aprecia electrización, pero en este caso lo que observaríamos es que el comportamiento es justo al contrario de la varilla de vidrio. Por lo tanto, de nuevo, si es que definiéramos cuál es el tipo de carga que le vamos a asociar a cada material, tendríamos que asociarlo de manera alternada a como lo hacemos con el vidrio. Si decimos del vidrio que queda con carga positiva y la seda con carga negativa, cuando los hagamos interactuar con estos otros materiales, vamos a ver, por ejemplo, que la seda se atrae con la lana, y que la seda se repele con el plástico. Entonces, lo que podemos decir es que claramente plástico y seda quedan con el mismo tipo de carga. Si a esta le llame negativo, entonces el plástico también tiene negativo. Y viceversa en relación con el vidrio y la lana. Entonces, históricamente, justamente la definición del tipo de carga con el cual quedaba el vidrio y con el cual queda la seda, está asociado al que llamemos cargas positivas o negativas a ciertos tipos de electrización. Lo importante en este punto es que es el hecho de frotar, el hecho de friccionar un material con otro, el que permite el traspaso de cargas eléctricas. Y ese traspaso depende de la naturaleza del material. Van a haber unos materiales que tienen mayor capacidad para ceder, o uno puede pensarlo al revés. En realidad no es capacidad para ceder, sino que es menos capacidad para retener a las propias cargas eléctricas. Y por lo tanto van a perderlas en el caso de frotarse con algún material. Entonces, electrización por frotamiento, los objetos quedan electrizados con cargas opuestas. Eventualmente podemos incluso cuantificar, podríamos medir la cantidad de carga eléctrica asociada a cada material, pero desde un punto de vista, digamos, cualitativo, basta con entender que si es que un material pierde 3 cargas eléctricas, el otro gana 3 cargas eléctricas, por lo tanto la carga neta es la misma para los dos materiales.
Dicho eso, entonces, podemos ahora entender mejor cómo funcionan los otros procesos o procedimientos de electrización. Por una parte vamos a hablar de inducción de carga eléctrica. Esta inducción puede producir la polarización de la carga eléctrica en otro material. Y mediante ese procedimiento luego podemos obtener un cuerpo electrizado. En este modelo lo que vemos es una barra que está siendo acercada a otro objeto, que es una esfera que está construida de un material conductor. Podemos entonces pensar en una esfera metálica. Esa esfera metálica está sobre un soporte hecho de un material aislante o no conductor. Y ambas cosas están sobrepuestas o colocadas sobre un terreno, sobre una superficie conectada con el suelo, por ejemplo. Si nos fijamos en la esfera conductora, tenemos un objeto eléctricamente neutro, porque tiene tanta carga positiva como negativa. En cambio, la varilla que estamos acercando tiene un exceso de carga, porque vemos que solo aparecen signos negativos acá. Así es que podemos imaginar, podemos suponer que esta varilla fue electrizada, por ejemplo, mediante algún procedimiento de frotamiento. Acercamos la varilla a la esfera conductora, que es eléctricamente neutra. Y lo que vamos a apreciar a continuación es que este cuerpo, al acercarse a la esfera conductora, como tiene un exceso de carga negativa, entonces atrae a la carga positiva, a la carga opuesta, y repele a la carga negativa, a la carga del mismo signo. Recuerden que se trata de un material conductor, por lo tanto, las cargas eléctricas en el interior del conductor se pueden desplazar, se pueden mover con relativa facilidad. Y eso hace entonces que simplemente el hecho de acercar este objeto cargado, electrizado, facilita o permite o promueve que las cargas eléctricas aquí se muevan en el conductor y se alejen. Lo que aparece entonces, lo que se observa es una separación de cargas eléctricas. En este conductor, a un lado quedan las negativas y al otro lado quedan las positivas. Por eso se habla de polarización. Aparecen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. En respuesta a la acción eléctrica que ocurre a distancia, o la repulsión eléctrica que ocurre a distancia, provocada por este otro objeto que recibe el nombre de cuerpo inductor, porque justamente induce, promueve la aparición de esta separación de carga eléctrica. Fíjense que hasta ahí la esfera conductora sigue siendo eléctricamente neutra, porque sigue teniendo tantas cargas positivas como negativas. La única diferencia es que la carga ahora está distribuida de otra manera, está polarizada. En cambio, el cuerpo inductor es un cuerpo electrizado, en este caso con carga negativa. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos lograr que la esfera conductora quede electrizada con algún exceso de carga? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué procedimiento podríamos utilizar para quedarnos con un exceso de carga en esta esfera metálica? Lo que se utiliza es una descarga eléctrica. La descarga eléctrica no es otra cosa que un procedimiento de conducción mediante algún cable, en este caso conductor, o un instrumento o dispositivo que permita conducir la electricidad, es decir, permita el movimiento de cargas eléctricas, desde, en este caso, la esfera, donde había carga eléctrica acumulada, ¿cierto? Había carga negativa a un lado, positiva al otro, y esa carga eléctrica quiere alejarse porque está siendo repelida por el inductor, no hay contacto, simplemente esa repulsión es a distancia, entonces la repulsión empuja estas cargas eléctricas por el conductor hasta un repositorio de carga eléctrica muy grande como es, por ejemplo, el planeta Tierra. El planeta Tierra es un objeto tan grande que es capaz de recibir y entregar mucha carga eléctrica. Entonces es lo que llamamos una toma a tierra. Y esto se llama, o corresponde a un proceso de descarga a tierra, descarga eléctrica.
Por supuesto, este material conductor puede ser un cable de cobre, por ejemplo, o de otro metal. Cuando hemos hecho eso, fíjense que el inductor no ha tocado la esfera conductora. Hay cierta distancia que separa a estos dos objetos, pero ya vemos que si es que ahora sacamos el cable que conecta a la esfera conductora a tierra, y dejamos nuevamente la esfera aislada, e incluso podemos alejar el inductor, lo que nos va a quedar en ella es un exceso de carga positiva. Básicamente porque ha perdido justamente algo de la carga eléctrica que estaba acumulada en uno de los polos y que desciende hacia la Tierra. Literalmente esa carga eléctrica se desplaza, se mueve a través del conductor y sale del cuerpo. Hasta aquí simplemente estamos diciendo partículas negativas, partículas positivas. Por supuesto, a la luz de la teoría atómica sabemos que se trata de protones y electrones. Y esto tiene sentido porque nosotros también sabemos que la masa de los átomos está fundamentalmente concentrada en los núcleos. En general, los núcleos atómicos son difíciles de mover, digamos. Así es que en general lo que se mueve, cuando se mueve la carga eléctrica, es la carga negativa. Lo que se mueve en general son los electrones. Por eso la corriente eléctrica en general es una corriente de electrones. Son los electrones los que se mueven a través del material. Así es que en este caso, perfectamente bien podemos imaginar que estas cargas negativas son electrones que están perdiendo los átomos de la esfera que se han desplazado por el conductor. Evidentemente, al haber algunos átomos que pierden electrones, lo que está pasando es que esos átomos quedan ionizados. Y de ahí entonces que la esfera conductora, cuando uno la mira macroscópicamente, se vea como un cuerpo electrizado, porque hay un desbalance de carga entre partículas positivas y partículas negativas. ¿Algún comentario o pregunta sobre estos modelos? Profe, no sé si tendrá sentido, me lo imagino yo por lo que veo. Esto es lo mismo que tienen, por ejemplo, los domicilios o los edificios para la descarga eléctrica, la conexión a tierra que le llaman. Efectivamente. Muy buena Mm. observación, Patricio. Claro, acá lo que vemos es justamente un tipo de conexión a tierra, que es exactamente lo mismo que hay en los edificios y en las casas, que es un cable conductor, que en general está distribuido por todo el circuito domiciliario, ¿cierto? Por todos los enchufes que tienen 3 agujeros. Uno de esos agujeros en los enchufes corresponde a un cable que está conectado literalmente a tierra, a través de algún cable, de alguna varilla de cobre generalmente enterrada en las bases o en los cimientos de la casa o del edificio. Ese cable conductor permite que en el caso de acumularse carga eléctrica en algún objeto, en algún electrodoméstico que se conecta a esa red, entonces la carga que en vez de acumularse en la superficie del objeto, se descargue, se vacíe hacia la superficie de la Tierra. Así que efectivamente es el mismo fenómeno. Gracias, Patricio. Vale, profe. Entonces allí vimos una manera o un procedimiento, hasta el modelo anterior, para electrizar una esfera conductora mediante inducción y conexión a tierra. En ese caso no hubo contacto. Y una vez que produjimos la descarga eléctrica, la esfera quedó cargada con una carga de signo opuesto a la carga del cuerpo inductor. El inductor acá es negativo y la esfera va a quedar con carga positiva apenas se desconecte el cable a tierra. En estricto rigor ya tiene carga positiva, digamos, está electrizado positivamente, porque ya está perdiendo o perdió la carga eléctrica negativa que está descendiendo a tierra. En otro procedimiento semejante, lo que vemos es la electrización, de nuevo por inducción y polarización, pero además agregamos el contacto. En este caso, fíjense que el resultado es que la esfera conductora resulta con carga
del mismo signo que el inductor. Si vemos el procedimiento con mayor detención, en primera instancia lo que tenemos, ¿cierto?, es una esfera conductora, podemos pensar en una esfera de metal eléctricamente neutra, porque tiene tantas cargas positivas como negativas. Podemos pensarla como un péndulo, porque esto es un hilo del cual está suspendida la esfera. Básicamente para aislarla eléctricamente, para que no pierda cargas de manera espontánea y para que podamos observar el fenómeno aislado. Entonces imaginemos que es un péndulo con un hilo, un material no conductor, y tenemos la esfera metálica neutra, eléctricamente neutra. Acercamos nuevamente nuestra varilla eléctricamente cargada, probablemente la cargamos por frotamiento. Este cuerpo al acercarlo a la esfera va a inducir una polarización, por eso se llama cuerpo inductor, ¿cierto? Si ustedes se fijan, al acercarla, la carga negativa implica que hay una repulsión con las cargas negativas de la esfera, y hay una atracción con las cargas positivas de la esfera, así es que aparece una polarización en la esfera metálica. Esa polarización además se manifiesta como un acercamiento de la esfera metálica al inductor, porque las cargas positivas son atraídas por las negativas, y la atracción es tal que en algún minuto entran en contacto el inductor con la esfera. Por eso ahora hablamos de electrización por inducción, polarización y contacto. Al entrar en contacto, lo que ocurre ahora es que estas cargas positivas que están en uno de los polos de la esfera adhieren o se atraen o atraen parte de la carga negativa del inductor. Entonces algunas cargas negativas del inductor se van a transferir por contacto a la esfera, a estas cargas positivas. Y fíjense que al transferirse esas cargas negativas, desaparecieron las positivas que estaban aquí. Por supuesto, al transferirse algunas cargas eléctricas negativas, la varilla queda con menos carga, pierde parte de su carga eléctrica, y aquí desaparecen las positivas básicamente porque se neutralizan con las otras negativas que adquirieron. Neutralizarse las positivas con las negativas que se traspasan, entonces ahora la esfera resulta con un exceso de carga negativa, y por lo tanto la esfera tiene una carga eléctrica negativa, está electrizada negativamente. En este caso vemos que al poner en contacto el inductor con la esfera metálica, o con la esfera conductora, el resultado es que los dos objetos tienen el mismo tipo de electrización. A diferencia del caso anterior, en el cual la conexión a tierra nos permitía obtener un cuerpo electrizado con la carga opuesta a la del cuerpo inductor. Profe, Sí, dígame. esto, no sé si estaré bien también, la cuestión que se me ocurrió. Esto es como Sí, cuando uno, por ejemplo, está, no sé, pues, se pone un chaleco y va a tocar algo de metal y a uno siente que le da la corriente. ya. Esto vendría siendo más o menos lo mismo, como que uno, con las cargas eléctricas más la polarización, al hacer contacto, digamos, como que se suprimen los... eh, bueno, la carga eléctrica, se produce la descarga eléctrica, o carga eléctrica, no sé cómo será, pero ahí se Sí, produce carga eléctrica. la electrización. Sí, correcto. De acuerdo, efectivamente, estos 3 o 2 modelos que vimos están muy vinculados con ese efecto que justamente observamos en algunos casos que nos toca experienciar, ¿cierto? Que eventualmente resulta que por algún fenómeno de frotamiento, nuestro cuerpo se electriza. Y esa electrización no es otra cosa que acumulación de carga eléctrica. Acumulación en, por ejemplo, la ropa. Y eventualmente esa carga eléctrica entra en contacto con nuestro cuerpo y se distribuye por nuestro cuerpo porque en general, por ejemplo, la humedad del cuerpo, la salinidad del cuerpo permite la conducción, por lo menos a través de algunos fluidos corporales, así es que la carga eléctrica se va a distribuir por nuestro cuerpo si es que por alguna razón acumulamos carga eléctrica. Eso es lo que llamamos electricidad estática y es justamente lo que estamos describiendo. Y como le ocurre a este personaje, tal cual lo que está mencionando Patricio,
Eventualmente la acumulación de carga en el cuerpo se puede perder, se puede descargar a través del contacto con otro material, con otro objeto, con otra persona incluso. Seguramente a ustedes les ha pasado que han caminado por una habitación con alfombra, por ejemplo, han arrastrado los pies sin darse cuenta, y luego cuando van a abrir la puerta o le van a dar la mano a una persona, se produce justamente un fenómeno de descarga eléctrica. Esta descarga que le pasa aquí a este personaje John Travolta, por si acaso, si no lo ubican, esta descarga justamente es análoga a la descarga a tierra que veíamos recién. Y la descarga a tierra, bueno, ¿de qué cosa? De la carga eléctrica que se acumula, producto del frotamiento. En primera instancia, esa carga eléctrica, por supuesto, se va a traspasar entre el zapato y la alfombra, pero del zapato la carga eléctrica probablemente se va a transferir a los calcetines, y de ahí al cuerpo, y del cuerpo al resto de la ropa, y así sucesivamente. Profe, En la medida en que el personaje no entra en contacto con otro objeto, esa carga eléctrica se mantiene acumulada en su estructura. Luego, al entrar en contacto, la carga eléctrica se transfiere. profe, ¿Sí? por el hecho de estar con zapatos, permite que la electricidad se mantenga en el cuerpo, ¿cierto? Por el aislante, porque lo aísla de otro objeto. Por Claro, ejemplo, que no se claro, descargue por los pies. efectivamente, efectivamente. Claro, en ese caso juega el rol digamos, tanto de la alfombra como la de la suela de los zapatos, que son materiales aislantes o materiales muy malos conductores. Lo que van a permitir es el traspaso de carga por frotamiento. Pero en general va a haber muy poca posibilidad de movimiento de carga eléctrica en el interior de esos materiales. Sin embargo, como esos materiales están en contacto con el cuerpo y por la humedad del cuerpo, entonces ahí sí va a haber redistribución de la carga. Y justamente es el contacto del cuerpo el que permite luego la descarga. Carolina también menciona el ejemplo de las sábanas en la noche, efectivamente, o a veces incluso la ropa, cuando uno se la saca rápidamente en la oscuridad, especialmente la ropa de lana, por ejemplo, efectivamente evidencia ciertas descargas eléctricas, que en la oscuridad se ven como pequeños rayos o se pueden escuchar chispazos eléctricos. No es otra cosa que electricidad estática o carga eléctrica acumulada en el material, en el cuerpo, y que se está liberando al ambiente, se está descargando a través de algún cuerpo conductor o traspasando por contacto a algún otro objeto. Es importante, sí, notar que en general este fenómeno de electrización que experimentamos nosotros, del cuerpo, de la ropa, etc., suele ser más frecuente en ambientes con baja humedad ambiental, ambientes muy secos, en días más bien calurosos y con poca circulación de aire. En parte porque el aire que es más húmedo está cargado, por supuesto, de moléculas de agua, y las moléculas de agua, lo vamos a ver en breve, son moléculas eléctricamente polares, por lo tanto tienen la capacidad de capturar fácilmente carga eléctrica. Así que si el aire de la habitación es muy húmedo, lo más probable es que esta acumulación de carga eléctrica no se produzca, o no ocurra a un nivel muy significativo, porque estos excesos de carga eléctrica van a ser fácilmente o rápidamente, digamos, extraídos del cuerpo por el choque con las moléculas de agua que están en el aire, del vapor de agua que está en el aire. Un caso distinto, ligeramente distinto, se da en el caso de los materiales aislantes, a propósito de la inducción eléctrica. En los ejemplos anteriores, los ejemplos de inducción correspondían a inducción en conductores. En este caso, pensamos en
cómo ocurre, o qué es lo que ocurre cuando acercamos un inductor, un cuerpo inductor, a un material que es aislante. En general, en este caso, el inductor, por supuesto, no va a permitir, o sea, digamos, la naturaleza del material aislante no va a permitir el movimiento de cargas eléctricas. Entonces, la polarización que aparecía en la esfera conductora, no aparece de la misma manera en el caso de, por ejemplo, un trozo de papel, porque en el trozo de papel no hay cargas eléctricas que se puedan mover fácilmente o libremente en su interior. Eso es lo que hace que justamente que el papel sea un material aislante, que no tiene la facilidad, los electrones en su interior no tienen facilidad para moverse entre los átomos. Pero, sin embargo, lo que ocurre en general en los materiales aislantes, o puede ocurrir, es que están conformados por moléculas, por supuesto neutras, porque sus átomos son neutros, es decir, misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones, pero que tienen una geometría. La molécula tiene una geometría que hace que la carga negativa quede, digamos, desequilibrada hacia un lado y la carga positiva hacia el otro. Entonces son moléculas que eléctricamente no son simétricas. Se dice entonces que las moléculas del material son moléculas polares. Es como el caso del agua. El agua es una molécula, ya sabemos, que tiene oxígeno y tiene un átomo de oxígeno y tiene 2 átomos de hidrógeno. Y esa distribución, digamos, la unión del oxígeno con los 2 átomos de hidrógeno hace que haya un desbalance en la distribución de los electrones que comparten esos átomos al formar la molécula. De manera que la molécula de agua tiene un lado más positivo que el otro, o un lado más positivo y un lado más negativo. Más o menos como se trata de representar en este mismo esquema para el caso del papel. Las moléculas del papel, por supuesto, al igual que la de cualquier material que se encuentra a temperatura superior a 0 Kelvin, tiene agitación térmica, están vibrando, ¿cierto? Se están moviendo dentro de en sus posiciones relativamente fijas. Pero hay vibración molecular, que es lo que se trata de presentar en este esquema con estas rayitas alrededor de cada molécula. Pero además vemos que las moléculas del papel están distribuidas más o menos aleatoriamente, es decir, apuntando para todos lados, están desordenadas. Todas son moléculas polares, tienen un lado positivo y un lado negativo, pero son moléculas neutras y están desordenadas. Si miramos el papel a lo lejos, vamos a ver un cuerpo neutro, porque tiene tanta carga positiva como carga negativa. Sin embargo, al acercar un cuerpo inductor, por ejemplo, la varilla cargada que teníamos recién, una varilla de vidrio, una varilla de plástico, lo que sea, electrizado, ese cuerpo, por supuesto, va a interactuar eléctricamente con las moléculas, de manera que va a repeler a la carga del mismo tipo, en este caso va a repeler a la carga negativa y va a atraer a la carga positiva. Pero ya sabemos que las cargas negativas o positivas en el material aislante no se van a mover. Lo que sí va a ocurrir es que las moléculas se pueden alinear o se pueden reorientar en función de esta atracción o repulsión eléctrica. Entonces lo que aparece en el material aislante también es una polarización. Ahora si lo vemos desde lejos, el trozo de papel va a tener un lado más positivo y otro lado más negativo. En ese sentido el papel también está polarizado, básicamente porque las moléculas se reorientan. Fíjense que en este caso no hay desplazamiento de carga ni tampoco hay transferencia de carga eléctrica. Hay otro modelo que les quería mostrar antes de finalizar esta parte y hacer un break, que también está en las simulaciones de FET y que nos muestra con relativa claridad algunos de estos procedimientos, de las consecuencias de estos procesos. En principio, por supuesto, desde el punto de vista macroscópico, cuando nosotros vemos el globo, vemos el chaleco, y aquí a la derecha hay una pared, no vemos la carga eléctrica en estos materiales. No tenemos la capacidad para reconocer, ¿cierto?, las partículas que los forman. Lo que podemos es apreciar sus conductas o su comportamiento como objetos, sus interacciones. Y justamente lo que vemos, por ejemplo, el caso de cuando frotamos el globo con el chaleco,
lo que vamos a ver es un resultado bien sorprendente en el sentido de que después de frotarlo el globo se queda adherido, en este caso, al chaleco. Si es que lo miramos desde el punto de vista del modelo eléctrico de la materia, entonces lo que el modelo nos sirve para explicar que esto ocurre porque ha habido un proceso de transferencia de carga de un objeto al otro, y ahora la diferencia de carga entre los dos objetos hace que se atraigan o se repelan. Aquí estoy viendo todas las cargas, tanto positivas como negativas, en el chaleco, en el globo y en la pared. Inicialmente, los tres objetos son eléctricamente neutros, la misma cantidad de carga. Cuando frotamos el globo con el chaleco, entonces se transfiere carga eléctrica de un objeto al otro. Y entonces vemos que hay un exceso de carga positivo en el chaleco, negativo en el globo. Como resultado, ya sabemos de acuerdo al modelo eléctrico, cargas de distintos signos se atraen. Y eso es lo que observamos. Si solo viéramos la diferencia de carga, por supuesto vemos el exceso de carga positiva en un caso y el exceso de carga negativa en el otro. Fíjense que ahora puedo hacer lo mismo, pero con la pared. Voy a intentar justamente cargar el globo frotando con la pared para que se adhiera a la pared, pero vemos que eso no ocurre. A diferencia de lo que ocurría con el chaleco, ahora el globo y la pared, el globo no es atraído por la pared. Veamos qué es lo que pasa con las cargas eléctricas. Si yo acerco el globo a la pared, fíjense que son dos objetos neutros y eléctricamente no parece haber ningún tipo de interacción. Incluso si hago el ejercicio de frotar, tampoco aparece ningún tipo de interacción. Eventualmente el globo se queda ahí porque lo dejé ahí, digamos, pero no porque haya un tipo de atracción entre ellos. De hecho, si lo muevo o lo acerco o lo alejo, no hay acercamiento ni alejamiento, digamos, autónomo de parte del globo respecto de la pared, a diferencia de lo que ocurre con el chaleco. Pero ahora que lo he cargado, lo he electrizado, entonces tengo un globo eléctricamente cargado. Y lo acerco a la pared, fíjense qué es lo que ocurre con la carga eléctrica en la pared. Se produce de nuevo un reordenamiento. Y ahora sí, el globo se mantiene adherido, incluso es atraído, en parte, desde una distancia relativamente próxima, es atraído por las cargas positivas que están más cerca del globo que las cargas negativas que están siendo repelidas por esta carga negativa del globo. Fíjense además que el globo se comporta como un material aislante, porque toda la carga eléctrica que adquirió, toda esa carga negativa que adquirió, se mantiene en el mismo lugar, no cambia de posición. No se mueve o no se distribuye al interior del objeto. ¿Alguna pregunta o comentario? Hasta aquí. Yo les había pedido, gracias Victoria, les había planteado, ¿cierto?, en el foro la idea de tratar de realizar alguna actividad sencilla de electrización. Gracias Andrea, Michelle. Qué bueno, Pablo. Queda un minuto, entonces en breve vamos a ver lo que algunos compañeros agregaron en el foro en torno a actividades de electrización. Les propongo que nos volvamos a conectar en 15 minutos. A las 20:25 nos vamos a volver a encontrar, ¿ya? Vamos y volvemos.